En el día de hoy nos encontramos por las calles de Hong Kong. Hemos venido a este país, está al sur de China. Aquí es comida china, pero la tradicional es la comida cantonesa. Y vamos a probar por primera vez comida callejera en Hong Kong. Lo único que hemos estado investigando, hemos buscado los mejores puestos de comida callejera y resulta que han cerrado prácticamente todos porque la sanidad está pegando aquí muy duro. Son bastante estrictos y muchos han tenido que chapar o directamente reinventarse, montarse una tienda de ropa, no lo sé. Otros decidieron montarse su propio local que vende la comida para llevar. Yo iba a grabar ese vídeo comiendo comida callejera porque al final esos locales que es comida para llevar tienen sus propias mesas en la terracita o tienen sus mesas dentro del restaurante y al final pues vende comida tradicional a buen precio, espectacular, de Hong Kong. Pero yo quería traer comida callejera, 100%, comer en la calle y resulta que un restaurante se mantiene en pie. El último restaurante de comida callejera en Hong Kong lo tenemos aquí. Es una locura porque literal su cocina está en la calle, todo está en la calle. Está full, la fila suele ser muy grande, ahora mismo no tanto, así que vamos a aprovechar y vamos a hacerla. Acompáñame en esta nueva aventura de comida callejera por Asia. Y aquí estamos en el primer y último puesto de comida callejera, se llama Sin Ki. Os voy a dejar la ubicación porque nos ha costado encontrarlo, hemos buscado mucha información donde enseñaros los mejores sitios de puestos de comida callejera y es que no hay. Tiene la cocina ahí, tal cual, como estáis viendo, detrás mío. Fijaros la cocina, ahí tiene la nevera, son dos en cocina, el servicio sale súper rápido, creo que son como 3 camareras y fijaros todo el restaurante, ellos tienen toda la calle, este hombre se ocupa de sacar todo lo frío, toda la carne, toda la verdura, montar los platos, ahí tiene las comandas y este otro de aquí se ocupa de cocinar absolutamente todo, ahí está el arroz, ahí está todos los sofritos, ahí todo lo hace en el wok. Esto es una locura, comida literal a pie de calle. Fijaros, esto de aquí era un puesto antes de comida callejera y este puesto se fue al garete por el tema de la sanidad. Como este, muchos puestos terminaron cerrando y tuvieron que reinventarse. Y luego eso es increíble, fijaros, aquí tenemos un restaurante, hay muchísimas mesas vacías y aquí está a reventar. Me parece increíble. Bueno, pues aquí estaríamos en el restaurante, literal, más restaurante callejero que esto imposible. Y vamos a pedir, obviamente, lo mejor, lo más típico que tengan aquí. Comida china, supongo. Hostia, es que está todo en chino. El problema de decirle en este caso que nos recomiende es que igual nos pone patitas de gallina o cosas que no me molaría. Pero bueno, nos la vamos a jugar. Vamos a decir que nos recomiende 5 platos o 6 platos. Vamos a ver qué tal. Tenemos aquí, como no, palillos, 2 cuenquitos por aquí con sus respectivas cucharas. Y esto me recuerda un poco al de Estrella Michelin de J5 en Tailandia, que ya grabamos en el canal. Echadle un ojo, pero más callejero, más puro. Vamos a ver qué tal están los precios, porque el de J5, hostia, se fue de madre. Al ser restaurante callejero Estrella Michelin, los platos son muy elevados y después de probar mucha comida en Tailandia, está muy bueno, pero eso te lo encuentras por la mitad de precio en otros sitios. Vamos a ver qué tal aquí. De momento está full y la gente esperando. Hemos pedido aquí un refrigerio. Quería probar la cervecita esta de Xintao. Madre mía, que me han puesto esto de cuánto es. Abuelo, hay que emborrachar, tú. Vamos a esperar a que llegue este gran hombre y vamos a pedir los 5 platos más populares. La putada de comer comida callejera es que si llueve estás jodido y ahora mismo está chispeando. Hong Kong es una incógnita, bueno, en muchos países de Asia no hace tiempo de llover y ahora pues está poniendo a llover. Mucha gente, bueno, nos están poniendo, bueno, que están preparados. Aquí tienen el almacén en la calle donde tienen más sillas, las sillas son enanas, o sea, son estas sillitas. Ahí tienen lo que serían más mesas y las sombrillas. Así que nada, nos van a poner ahora aquí, supongo, una sombrilla y por lo menos podremos grabar. Ya me da igual mojarme, lo que no me da igual es mojar la cámara. Wow, ¡Joder! Susto me ha dado la tía. Por cierto, me han cortado el pelo justo aquí al lado. Espectacular. De los mejores cortes de pelo que me han hecho nunca. 25 pavos. Pero bien pagado. La verdad que me han lavado el pelo, luego me lo han cortado, me lo han vuelto a lavar. Se ha tirado 50 horas cortando el pelo, súper detallista. La mesa está empapada. Está cogiendo, ¿eh? Está empezando a llover bastante. Mujer, y nos estamos empapando. ¿Nos toca? No nos toca. Somos la última mierda. Hostia, está lloviendo mucho. Bueno, lo ponemos nosotros, toma por culo. ¿Sabes?
Esto por aquí. A cascarla tú. Esto, si quieres que las cosas salgan bien, hazla tú mismo. Va a chocar, pedazo de pichón. Ya estaría. Una máquina. Vamos a ver cómo sale esto. Por ahí se acaba de romper una cerveza. Recommendation. Típica del cantonés. Okay. ¿Sí? Go on. Aquí vamos a ciegas. Onion, garlic, okay. Ok, perfecto. Yo creo que está vendiendo lo que él quiere, pero... Yes. Recommendation, ¿sí? Squid, ok. Okay. Calamar, ¿sí? Chili salt, okay. Spicy. Yeah. Ok, va. Huevo con ternera. Ok. Okay, fine. 5. Thank you. Ojalá saber lo que hemos pedido. Vamos a ver lo que nos traen. Pues aquí tenemos steam fried clams in beans and chili. Por lo que me ha indicado es ese de ahí. Vamos a ver si pica. Son como clochinas, súper gorditas. Vamos a darle nueva experiencia de comida callejera en Hong Kong. Y un toque picante. Dios, está espectacular. Son enormes, o sea, son súper gordas. Flipas. O sea, literal como si estuvieras comiendo en la playa. Mira la cantidad que tiene. Dios, qué barbaridad. No es que esté bueno, es una pasada. Tiene toca picantito pero rico, ¿eh? Madre mía. Buenísimo. La salsa, el sabor. Tiene pimientos, cebollita. Ese cocinero es un genio. Es que la salsa está para mojar pan. Y quiero pillar aquí esa salsa. Qué barbaridad. El picantito es que es rico, ¿eh? La cantidad de chicha que tiene esto. Estoy flipando. El precio, si es lo que yo estoy viendo aquí y no me pierdo, $75 hongkoneses. Ok, se nos acomoda la faena. Tenemos aquí 4 platos. ¿Qué creéis que es esto? Parece cerdo y dulce, ¿eh? Lo malo que ya hemos comido fuera de cámara en algún restaurante chino por probarlo y demás. Nos gusta comer y probar aunque no grabemos. Y de normal te ponen todo. O sea, es como si cogieran el pollo o el cerdo, lo cortaran al voleo. Si toca hueso, pues toca hueso. Si toca grasa, pues toca grasa. Y lo rebozan. Entonces aquí está rebozado y yo creo que va a tener hueso. Encuentro el hueso por aquí. Bueno, brutal también esto de aquí. No sabemos el precio, porque en carta algunos precios lo pone, otros no. Tiene tomate, cebollita, pimiento verde, también tiene pimiento rojo. Y esto con los trozos de hueso y la carne y el rebozadito. Increíble, ¿eh? Tiene un toque dulce, no sé, como si fuera miel. Brutal. De momento, de 10, ¿eh? Aquí tenemos calamar, estoy rayado, ¿eh? Pero yo creo que esto son guindillas. Son pimientos picantes o pimiento normal, no lo sé. No lo vamos a jugar. No pica. Y esto es calamar, un salteado de calamar. Tiene aquí trocitos de cebollino. Qué locura. Después de probar los otros platos, este está increíble también. Pero sí que el calamar podría tener más saborcito, pero está también muy bueno. Además son bastante grandes. O sea, fíjate, es el calamar entero. De verdad lo digo, ¿eh? Si venís a Hong Kong, este puesto hay que visitarlo 100%. Siguiente. ¿Esto qué es, tío? Huevo revuelto. Tortilla, en plan omelette. No sé qué habrá aquí dentro, pero parece ser que tiene queso. Hostia, ¿has pedido otra cerveza? Que necesito alcohol para que se me quite el miedo. Es un montón de cucarachas que Está han pasado calentando, por la ahí. puta madre. Es que estamos en la calle. Si ya hay restaurante, por el calor, la humedad y demás, provoca que tenga cucarachas. Vale, esto aquí ternera parece. Es huevo revuelto con ternera. Dios, qué rico. Este sitio, es lo que voy a decir, está mucho mejor que el de J5. Para mi gusto. Mira que el de J5 mola. La comida tailandesa son muy fuertes los sabores. Este no son tan fuertes, predomina el sabor de cada producto. Bueno, sitio brutal. Creo que falta un plato. Escucha, todos los volvería a pedir. Vamos a ver cuánto cuesta. Qué locura. Es un revuelto, pero está súper bien hecho. Buah, sabor del huevito. Está como poco hecho, con la ternera, la salsita. Una locura. La comida tailandesa es de mis favoritas asiáticas, me flipa. Pero hay platos que tienen un sabor muy fuerte o muy picante, que es lo que pasó en J5. El omelette de J5 era una locura. Si me lo comparas con este, no sabría qué decir, ¿eh? La verdad que eso está muy bueno, tío. Camarones al ají con cebolleta y no sé qué más movidas tiene por aquí. De esto yo no sé bien lo que es. Ya, voy a ser muy pesado con este vídeo. Se está convirtiendo en uno de mis vídeos favoritos porque estoy degustando la comida. Te flipas. A ver, los camarones. Oye, he acertado, ¿eh? Nos hemos dejado aconsejar como muchas veces. Y literal, pleno de los 5 platos. Quita el móvil, quita el móvil. ¡Uy! ¿Qué? Quítalo, quítalo. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿En serio? ¿Me va a robar el móvil la cucaracha? No, qué asco. No.
Este sitio es una vergüenza, ¿eh? Este sitio es una vergüenza, pero se come de locos. La hoja de reclamaciones. Que te voy a poner que esto está increíble, pero estoy comiendo con cucaracha. Si eres escrupuloso o escrupulosa, este no es tu sitio. Yo creo que Asia en general no es tu sitio. Japón es el sitio donde tienes que ir 100%, seas como seas. O sea, me da igual tu forma de ser. Japón es el lugar indicado. El problema de que después de Japón, cualquier país asiático es un puto caos. Ya que no tenía hambre, ¿eh? Llevo grabando vídeo diario, estoy hasta arriba, se está acabando la aventura asiática. Obviamente como todos los días, pero lo que estoy reventado, lo que es grabar ya, o sea, ya estaba hasta arriba y ha sido pegar el primer bocado y decir, hostia, bendito trabajo, tío. Déjame en los comentarios si te meterías a comer en este puesto de comida callejera, sin saber si está bueno. Yo quiero ir a China. Pasa que es complicado entrar. Fíjate que Hong Kong no había ningún problema. O sea, no te piden absolutamente nada. Por eso hemos podido venir a Hong Kong unos días. Pero China era complicado. Quería visitar China, pero pedían tantas cosas que digo, va, ya iremos en otra ocasión. Así que si queréis que vaya para allá, apoyad este vídeo, dejadme en los comentarios y nos vamos a probar comida típica china. Yo noto un cosquillo ahora por la pierna. No, amor, entonces vámonos. Estamos justo en la esquina, la típica mesa que sobraba, la verdad. Ella está sentada aquí. O sea, fijaros, ahí no hay nada. Bueno, no hay nada, hay un callejón y está acojonada porque sale un ratón. Ay, no, yo me quiero ir ahí. Ay, míralas. Ay, no. ¡Wow, hay un montón! O sea, hay un montón, me tiras ahí. Esas son las sillas, eso es lo que os he dicho, que las sillas son azules, pues fijaos el color del resto. Son ¡oh, ahí están! Ahí están todas las cucarachas, chaval. Pues así toda la noche, flipas. Vamos a pedir la cuenta y ahora os enseño cuánto cuesta comer en el último restaurante de comida callejera de Hong Kong. Así es como recogen las mesas, literal con un barreño, meten todo de golpe, de una, y la toman por culo. Y luego ya pues a lavarlo en el office, ahí en la calle. Claro, ahí lo mete todo en el barreño, ahora vendrá aquí y todo esto para el barreño. Y mientras tanto, lo que veis ahí al fondo es la fila que no termina, de hecho ha aumentado más todavía. Está recogiendo las mesas y cuando estén listas pues sentará a la gente. Sitio espectacular, 57 euros lo que sería el cambio, barato. O sea, hemos pedido 5 platos, 3 bebidas que son súper tochas, son como de 750 mililitros. Nos sale a 8 euros el plato más o menos. Increíble, súper económico, espectacular. Comida callejera, la última que te vas a encontrar aquí en Hong Kong. Por ejemplo, este local que tenemos aquí, no quiero grabar mucho para no liarla. Este local de aquí es uno de los que se ha reinventado. Antes era de comida callejera y a día de hoy pues es tal cual así. Súper rústico, súper antiguo, y ahí está este restaurante. Ha conseguido adaptarse y montar lo que sería la comida callejera en su propio restaurante, que se comerá que flipa, se comerá súper bien. En otra ocasión volveremos y probaremos los restaurantes que antes eran puestos de comida callejera y ahora son locales. Puede estar muy interesante. Dejadme en los comentarios qué opináis de que hayan cerrado tantos restaurantes puestos de comida callejera, el tema de la salida. ¿Lo veis bien? Este restaurante, por ejemplo, sería un local, ¿no?, físico que te sirve la comida para que tú te la lleves. Pero como puesto de comida callejera ya no estaría, aunque no serviría si por lo que sea no hubiera ningún puesto de comida callejera. Grabaríamos en estos sitios que no deja de ser un poco comida callejera. Aquí está, a pie de calle. Recomendación, vale, aquí son típicas estas bolas de congrejo, estos son baos, hay que probarlo 100% aquí en Hong Kong. Aquí tenemos un puesto y básicamente es literal comprarlo y llevártelo. Y aquí tenemos la comida tradicional de comida callejera en Hong Kong. Tienen más cositas por aquí, takoyaki, eso ya lo probamos en Japón. Tienen perritos calientes, tienen un montón de cosas. Vamos a ver qué tal está. Aquí tenemos las bolas de pescado con curry, lo metemos como extra. ¿Qué hora es? A las 2:67. Ya vas a felicitar. Ya está, el cumpleaños un acompañante. Tenemos un feo el acompañante. Hasta que nos den la cara, ¿qué ponemos? Ponemos un nombre. Hay gente que ya no está en el vídeo ahora mismo. Ya está ranito, esto es el final del vídeo. Vamos a poner nana. A partir de ahora veréis nana. Esos son bolas de pescado al curry y esta mujer le ha dicho ponles picante. Nos vamos a ir. Hay un pelo. ¿Dónde? Del curry. Ah, sí. No pica muchísimo, ¿eh? Es un picante que se te queda ahí en la garganta con curry y está muy osito. Come bastante bien, la verdad. Está un poco dando... Me está dando grima por el... ¿Quieres? No, estoy hinchadísima. Me está dando un poco de grima por el pelo. No sé,
sabéis, en Procis, código JDalmao o Dalma Cocina, 10% de descuento, siempre tenéis el 10% de descuento y siempre tenéis regalitos. Dalmao, ¿qué regalos tienes nuevos hoy? Pues lo suelo decir por Instagram. Ahora mismo tengo estos de aquí, van cambiando, pero lo que te recomiendo es que hagas tu pedido, pongas el código JDalmao, te saldrán los regalos directamente, o el de Dalma Cocina. No te falta ni que me preguntes porque lo puedes ver directamente en tu pedido. Estamos sorteando 50 euros entre 5 ganadores. No, de 5. Yo me dejo 250 en 5 ganadores, 50 cada uno. Simplemente hacéis un pedido con mi código JDalmao o Dalma Cocina y ya está. Y entras en el sorteo. Cuando haces tu pedido, te pone que me puedes enviar un mensaje. Entonces me pones ahí la foto de tu pedido o me lo mandas al correo que tienes aquí. La cosa es que me enseñes que has hecho un pedido para yo saber que has hecho un pedido en ese periodo de tiempo. Entran los que hicieron pedido en agosto y en septiembre. Así que bueno, aprovecha.